Son las 8:05. Saludamos a la politóloga Selene López, experta en sistemas electorales y partidos. Le damos la bienvenida. Son momentos de análisis tras el proceso electoral y sus resultados en Ecuador. Acabamos de estar con Ana Changuín, ex viceministra de Gobernabilidad. Le hemos pedido un juicio sobre el gobierno de Guillermo Lasso. Se ha remitido a señalar básicamente que la historia lo dirá. Ella fue parte del gobierno y entendemos sus razones para ser un tanto cauta, pero quisiéramos preguntarle a usted, ¿cuál es su juicio sobre Guillermo Lasso, que se encuentra ya en los últimos 2 meses de gobierno? ¿Qué es lo que deja a Ecuador, sobre todo con estos últimos capítulos que se han dado a partir de la muerte cruzada? Pues una muy buena pregunta. Creo que el gobierno de Guillermo Lasso ha sido uno de los gobiernos que ha complicado mucho la situación económica y política del país. Complicó en lo económico, o sea, las cifras económicas son muy, muy malas. Hay un incremento de la pobreza, hay, digamos, hay menor empleo, las situaciones se han agravado. En el gobierno de Guillermo Lasso también se da paso para, digamos, esta infección del narcotráfico en el Estado y en el país, es decir, un completo descontrol de la seguridad nacional. Y en el gobierno de Guillermo Lasso también, y también te decía que es una debacle política, porque en este gobierno se erosionó todas las relaciones políticas. No solo se quedó sin aliados políticos, los aliados con los que llegó para ser presidente, sino que erosionó todo. Se peleó con la CONAIE, persiguió a los líderes de la CONAIE. Es decir, ha sido un gobierno que no deja, digamos, al menos en lo económico, en seguridad y en lo político, nada bueno. Ahí, objetivamente y basada en los datos y en los hechos, no reconozco algo, digamos, alguna política de Estado, no de gobierno que haya sido manejada de manera eficiente. Ahora, Mm, mm. Selene, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Eh, con estos antecedentes, con una coyuntura política, social, económica muy, muy compleja, la inseguridad quizás con el hecho más dramático vinculado a la política ecuatoriana, el asesinato a uno de los candidatos a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, los ecuatorianos, las ecuatorianas acudimos a las urnas luego de una muerte cruzada en un proceso extraordinario de elecciones que ha dado como resultado Daniel Noboa, un joven ecuatoriano vinculado a un emporio importante, poderoso, económico de aquí del país, hijo de Álvaro Noboa, quien buscó la presidencia en múltiples ocasiones. Estos han sido los resultados. Sería importante tener algunas lecturas suyas de cómo se ha desarrollado este proceso hasta llegar a este resultado. Yo sé que es muy amplio el tema, pero sería importante tener ahí algunos elementos que nos permitan como sociedad entender cómo se dio este proceso para llegar, como decía, a los resultados que tenemos hoy. Esa es una muy buena pregunta. Yo he visto muchos, más que análisis, digamos, muchas ideas de que fueron los muñecos de cartón, de que Luisa González es mujer, de que el debate de la campaña. Y créanme que no es así. Hay ciertas facturas y clivajes, factores macroestructurales, factores grupales que ordenan y que ordenaron esta elección. Y vamos a ir, digamos, conversando sobre algunos de ellos. Si hay algún clivaje, digamos, que ha ordenado históricamente las preferencias electorales en Ecuador, es el tema costa versus sierra, y eso se ve otra vez en el mapa electoral, es decir, hay esta idea de que las regiones votan distinto, está claro, se puede ver. El clivaje correísmo-anticorreísmo es una fractura que ha ordenado las preferencias electorales en los últimos 14 años. Eso también está presente, pero ordena, digamos, siquiera el 50% del electorado piensa en la fractura correísmo-anticorreísmo,
y decanta su voto de acuerdo al grado de afinidad o rechazo al presidente Selena, Correa. interrumpo, es Pero hay decir una que está nueva totalmente de presente nuevo. esta, quiere decir que está totalmente presente todavía esta polarización correísmo-anticorreísmo. Algunos sectores opinaban que esto prácticamente ya no existía en estos actuales momentos. Está presente, primero porque el correísmo tiene un voto duro de siquiera el 30%. Eso quiere decir que cualquier candidato que Correa ponga y diga esta persona va a tener automáticamente el 30%. O sea, tienen un piso muy fuerte del 30%. Y también nosotros pudimos ver, sobre todo en esta elección, donde hubo el asesinato de Fernando Villavicencio, que el clivaje anticorreísmo estuvo más presente incluso que en el 2021 con Guillermo Lasso. Hubo mucha gente que votó por Fernando Villavicencio por este voto anticorreísta, por estas, digamos, toda la criminalización, todas las ideas que hubo ahí, digamos, un poco descabelladas, pero representa, lo que sí concuerdo es que representa menos del 50% del electorado, no ordena todas. Y la otra factura que ordena las preferencias electorales es lo nuevo versus lo viejo, la política versus la antipolítica, y en esta fractura Daniel Noboa supo jugar perfectamente, y en esa fractura el correísmo no logra jugar y no logra romper este techo, digamos, tiene un piso, como yo les decía, 30%, pero tiene un techo. Y es que no supera, y no superó en el 2021 y ahora tampoco vuelve a superar. Tiene un techo de acero que le impide crecer más allá de los votantes que tiene. Partiendo de que la inseguridad, la violencia, la presencia del narcotráfico constituyen la primera preocupación del electorado, del pueblo ecuatoriano, y refiriéndonos a lo que usted acabó de señalarnos de que con Lasso se ha dado esta infección del narcotráfico, ¿no sería procedente analizar en un contexto más amplio el por qué Ecuador se encuentra en este laberinto de violencia? ¿No habría que ir a sus raíces, al relajamiento de los controles migratorios y fronterizos, al desensamblaje de herramientas de monitoreo y control sin reemplazarlo con herramientas eficientes? Ahí hay dos. El origen, digamos, de la crisis de inseguridad, primero es una desprotección total del Estado. Eso quiere decir, desde hace 8 años que hay un proceso de empobrecimiento del Ecuador, de las personas. Y en el marco de tanta pobreza es lo que hay más incentivos para la inseguridad. La principal causa de inseguridad es la pobreza, y en eso hay muchos estudios al respecto, y hay expertos en el tema de seguridad que pueden hablar mejor de este tema. Y por el otro lado es en este tiempo que lo que ocurre es que en el Estado, es decir, el Estado que tiene que controlar la inseguridad, la policía, la justicia, todas las instituciones articuladas alrededor para defender, digamos, a los ciudadanos, hay una infección terrible, digamos, del narcotráfico. Hay estructuras digamos, muy complicadas que hay que desmontar. Entonces, no solo es un tema de que fallen los controles o política migratoria o el tema de drogas, sino que es toda una estructura que hay que desmontar para que el país sea más seguro. Y es por eso que en estos 15 meses se puede corregir algunos temas en el marco de seguridad y se pueden sentar las bases para que, digamos, el país esté un poquito mejor, pero no se va a poder atacar las causas estructurales de la inseguridad, que es el profundo aumento de la pobreza.
Ahora quizás, Selene, valdría la pena también una reflexión de toda esta situación de crisis que está viviendo el Ecuador, el desastroso gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, pero esto no le llevó al país a elegir en este caso, como ha ocurrido en Bolivia, como ocurrió en Brasil, con el caso de Lula, por ejemplo, a optar por la opción de izquierda, en este caso por Luisa González. El correísmo lleva dos elecciones consecutivas perdiendo, no ha logrado capitalizar, pese, como digo, a esta situación de un gobierno desastroso, un solo voto. Los resultados de este 2023 son los mismos que tuvo Arauz en el año 2021, 47 punto algo. Varía un poquito ahí el porcentaje, pero es el mismo 47%. ¿A qué le podemos atribuir? Cuando creo que tal vez usted coincidirá conmigo, cuando Noboa empezó, nadie se imaginaba siquiera que podía llegar a una segunda vuelta, menos ser presidente de la República. Algún momento decíamos, ni él mismo se lo imaginaba. Esa es la pregunta del millón, querida. Muy buena pregunta. ¿Por qué el correísmo tiene un techo de concreto cuando las condiciones son tan favorables? Hay 8 años de administraciones ineficientes de Moreno y de Lasso, y todo el contexto les daba para que ellos digan, digamos, para que ellos se muestren como una alternativa viable y no sea Noboa, un desconocido, una persona que es nueva en política, una persona que incluso no sabemos de qué forma va a administrar eficientemente el Estado, sea electo presidente. Y para responder esta pregunta de por qué el correísmo tiene un techo de concreto, creo que son varios temas. Primero, y es que todos los proyectos que tú mencionas de la región, todos los proyectos de la Marea Rosa que depositan todo el carisma, digamos, en torno a las figuras principales como Evo, como Chávez, como Kirchner, Lula. tienen dificultades en la sucesión. Hay dificultades, a pesar de que Arce fue electo, digamos, en Bolivia, hay dificultades internas con las fracciones de Evo. Los Kirchner igual, es decir, si ustedes revisan o si los oyentes revisan, creo que es el anterior año, hace 2 años hubo un cruce de cartas de la vicepresidenta Cristina al presidente diciéndole tienes que hacer esto, es decir, hay desacuerdos al entorno de estos procesos. Pero el problema en Ecuador es que la Revolución Ciudadana es el único proyecto en el cual la primera transición falló. Con Lenín Moreno, al haber esta traición, al haber, digamos, este estigma tan fuerte de esta ruptura tan fuerte en el primer intento de sucesión, ya quedó una marca fuerte para el correísmo y una marca que hace que ahora privilegien la lealtad antes que la experiencia política. Y la experiencia política es competitiva para ganar. Por eso logró ganar, digamos, Alberto Fernández en Argentina, porque hizo una autocrítica, era un político que ampliaba, de que era un político también capaz de hablar con otros sectores. Eso es algo que no se ha visto en el correísmo. Se presentaron solos en el 2021, se volvieron a presentar solos en el 2023, teniendo un aliado tan fuerte y tan ideológicamente compatible como es la CONAIE, se volvieron a presentar solos. Hay una incapacidad de hacer política y también hay una incapacidad, digamos, de tener líderes nacionales con experiencia política. Eso es algo que sí vimos con Arce, que sí vimos con Alberto Fernández, de que eran competitivos, de que eran identidades políticas ya construidas antes de presentarse a las elecciones. Ni Arauz ni González eran digamos, esos tipos de figuras, porque se privilegió la lealtad antes que la experiencia política. Son figuras desconocidas que no generan una certeza necesaria en su electorado. Y la otra razón que yo creo que por la cual este techo es tan fuerte es que no ofrecen un modelo de futuro.
Es decir, tanto en la elección del 2021 como en esta elección se pasaron la mayor parte del tiempo diciendo que, digamos, la narrativa de la campaña era volvamos al pasado donde vivíamos mejor. Eso no alcanza. Hay que ofrecer razones de futuro hay que convencer y hay que ilusionar con el futuro, no con el pasado. Eso creo que es algo que hicieron los otros procesos electorales. Eso es esta necesidad de crecer, lo vi con Boric, digamos, lo vi con Petro, ofrecer una visión de futuro. Eso es algo que no se ofreció aquí. Y necesitas ideas de futuro para poder ganar un proceso electoral. Muchísimos analistas han respondido en este medio de comunicación a la por qué en su criterio ganó Daniel Noboa, pero no está de más ser reiterativo y ponerle la misma pregunta a usted como investigadora de sistemas electorales y partidos, pues para definir las expectativas que se tiene ahora en Ecuador hay que tener claro por qué ganó Noboa, partiendo desde el sótano de las intenciones de voto antes del primer debate. Dar un voto responde hoy en día a alguna expectativa. En tiempos actuales se dice que no está motivado en ideologías o doctrinas políticas, que es más bien una decisión formada fundamentalmente en ese gran espacio de opinión pública que es la Internet y las redes sociales. Pero ¿cuál es su opinión? ¿Por qué Noboa ganó el voto mayoritario de los ecuatorianos? Esa también es una muy, muy buena pregunta. Y es que Noboa perfeccionó la personalización política en Ecuador. Es decir, venimos de 8 años de un Estado ineficiente. La ciudadanía cree que los políticos no sirven para nada. Han visto a sus asambleístas tener esas conductas cortoplacistas de que se mueven más por intereses personales, por camisetazos. Es decir, hay un sentimiento antipolítica fuerte. Y lo que hizo Noboa fue, no se basó en su, digamos, en su partido o en algo, digamos, fuerte, sino que conociendo que hay votantes más dispuestos a asociar el poder político con una persona que con una institución que ya viene, digamos, desgastada como es los partidos políticos, pues y puso toda la carne que tenía, digamos, toda la carne en generar confianza y ser un político cercano. Eso es la personalización política. En unas democracias tan rotas como las nuestras, en unas democracias tan en la que los ciudadanos han perdido tanta confianza, él logró que las personas depositen la confianza en su persona. Es por eso que el voto de Daniel Noboa no es un voto ideológico de derecha, ni siquiera los votos de Topic son votos de derecha. Peor los votos de Noboa. Noboa lo que hizo fue lograr instalarse eficientemente en la fractura de lo nuevo versus lo viejo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Es la sociedad, digamos, después de la pandemia, esta sociedad que es horizontal, no jerárquica, y en eso el correísmo es más jerárquico. Es una sociedad, digamos, un poco más líquida, que tiene otro tipo de valores, digamos, más asociados a la cultura, más asociados a la identificación digamos, de valores postmateriales. Y en ese marco logró entender mejor esta nueva sociedad que tiene otros códigos y ahí se instaló, digamos, eficientemente. Esta nueva sociedad es una nueva sociedad que se informa ya no por los medios tradicionales, sino se informa a través del TikTok. Es una sociedad que tiene otros códigos y él entendió esta nueva sociedad y se movió muy bien en esa fractura. Pero habría respuestas a esto que ¿cuáles serían las expectativas del electorado? En otras palabras, ¿cuáles serían los pasos urgentes, los primeros que debería dar el presidente elegido? No cuando asume el gobierno dentro de 2 meses, el día de hoy. Muy buena pregunta. Eso es, ¿qué expectativas tendría? Y ahí yo recuerdo la elección de Gustavo Petro en Colombia. Cuando Petro es electo presidente, cuando ya deja de ser candidato y es presidente de Colombia, antes digamos, de la posición, lo que hace es reunirse con Rodolfo Hernández, que fue la persona a la que le ganó en segunda vuelta, reunirse con sus adversarios políticos históricos como Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque cuando uno gana las elecciones, cuando un político hace campaña, representa una parte.
Cuando gana las elecciones, representa a todos. Y ahí hay esta capacidad de algunos políticos, como Petro, de sortear el dilema entre la representación y la responsabilidad. Entonces, si bien aún no se posiciona, lo mejor que puedes hacer Daniel Noboa, primero es entender que el mandato que tiene no es un mandato hegemónico delegativo para poder hacer lo que él quiera, sino que hay que gobernar con un parlamento que está fragmentado, en el cual él tiene minoría y que para sacar adelante las reformas que necesita, ahora el Ecuador necesita comprometerse con otras fuerzas políticas y, digamos, tender puentes con la Revolución Ciudadana, con la CONAIE, con el Partido Social Cristiano, y eso empieza por unas reuniones. O sea, yo vería con ojos muy positivos que empiece a reunirse con los líderes de estos partidos políticos. Por ahí se empieza, para poder construir para poder construir una gobernabilidad necesaria. O sea, nosotros estamos en estas elecciones por la incapacidad del gobierno de Guillermo Lasso de tener gobernabilidad. Entonces, para empezar por la gobernabilidad para el gobierno de Noboa, hay que empezar primero reuniéndose con las fuerzas políticas. Para finalizar, Selene, ¿piensa usted que la clase política ecuatoriana habrá absorbido alguna lección, dará una correcta interpretación a esta gravísima crisis con tantas facetas, con tantas aristas que se ha tenido en el periodo de Guillermo Lasso? Esa es otra pregunta muy buena. Están muy buenas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias. Y eso me lleva a pensar, ¿por qué la Revolución Ciudadana, por ejemplo, repite la misma campaña en este 2023 que la del 2021? Y es porque lo que puedo ver de esta fuerza política es que no interioriza esas lecciones que la sociedad les da en un proceso electoral. En un proceso electoral los ciudadanos hablan, le están diciendo a sus políticos, esto quiero, esto no quiero. Y es fundamental ahí que las organizaciones políticas entiendan las fracturas, las motivaciones, entiendan los territorios. Es decir, lo más bonito de un proceso electoral para los analistas es el después, es decir, ver el mapa electoral, ver por qué en territorios de clase baja, clase media, qué pasa en la ruralidad. Es decir, esta minucia del tablero electoral. Y por el otro lado también hacer grupos focales, entender por qué votaron los votantes de Noboa, por qué votaron por él. Este ejercicio de análisis y de investigación es fundamental para los electores. Que lo hagan las fuerzas políticas, no estoy tan segura. Que entiendan y que dejen sus prejuicios al lado, en vez de decir es que los medios, es que se asesinó un candidato, es que en vez de buscar razones ajenas, entender las razones propias es una deuda pendiente es clara la deuda pendiente de una fuerza política como la Revolución Ciudadana y lo es para las otras. Es decir, también con la elección de Topic hay un mensaje claro para el Partido Social Cristiano. Con las elecciones seccionales hay mensajes claros para ciertas representaciones. Otro partido que tiene que aprender muchísimo en esta elección es Pachacutic. Es decir, ¿cómo no van ahora? Y la CONAIE también. Entonces, espero que las fuerzas políticas que representan a los ciudadanos ahora entiendan el poderoso mensaje que el electorado les está lanzando ahora. Ahora, Selene, quizás para ir cerrando ya este diálogo, es fundamental, sin duda alguna, que las organizaciones políticas asuman con responsabilidad lo que se viene, sobre todo, además, si pensamos en fortalecer la democracia, en mejorar la democracia, al menos la democracia representativa, que es de la que estamos hablando en este momento a través del voto. Es necesario también pensar en algunas reformas. El Código de la Democracia es urgente que se reforme de cara a los próximos procesos electorales. Como tú nos manifestabas,
la crisis de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, le ha llevado al ciudadano común a elegir a personajes, más allá de su tendencia política, más bien es una imagen personal, en este caso de el candidato. Daniel Noboa ni siquiera tenía partido político propio, llega de una coalición, ya sabemos quiénes estuvieron detrás, digamos, partidos, organizaciones prestadas para los procesos electorales. Es urgente que esto cambie también. Sí, totalmente. No sé si esté entre las prioridades de Daniel Noboa en este año, pero es una prioridad es una prioridad nacional en el marco de las instituciones. Es decir, porque si no tenemos partidos políticos que no representan a nadie, que son empresas electorales y que realmente hacen un daño muy terrible profundizan esta crisis política que les hace mal a todos. A todas las fuerzas políticas les hace mal que haya estas conductas cortoplacistas, rentistas en cada uno de los partidos. Una reforma al código electoral es fundamental, pero no sé si el timing es el adecuado. Otra cosa que no es, por ejemplo, que no me parece adecuada es una consulta popular. Las consultas populares en Ecuador, a pesar de que se le consulta al pueblo, son soluciones autoritarias, porque significa que yo quiero cambiar el diseño institucional basándome en la popularidad que tengo ahora. ¿Y qué pasa? Que la siguiente fuerza política que gobierna no le gusta el diseño anterior, lanza una consulta popular, lo desmonta y así seguimos de consulta popular, que no resuelven y que las reglas de juego que todos tenemos que respetar en democracia. Entonces, espero que las prioridades del nuevo gobierno sean una gestión eficiente del Estado, una, digamos, recuperación no se va a poder hacer todo en seguridad, pero se puede mejorar en muchos sentidos. Se puede articular, por ejemplo, con los gobiernos locales para trabajar en el tema de seguridad. Ahí hay mucha expertise. Están los prefectos, están alcaldes recién empezando y se puede trabajar ahí muy bien. Y por el otro lado, se puede hacer algo que Guillermo Lasso hizo, que Guillermo Lasso no hizo, que fue Guillermo Lasso erosionó todas las relaciones políticas que tenía. Entonces, Daniel Noboa tiene la posibilidad aún de comprometerse con las fuerzas políticas, no erosionarlas, no erosionar las relaciones políticas. Si logra estas tres cosas, ya va a ser bastante para estos 15 meses de gobierno. Usted pone en la palestra este punto que es clave, la consulta popular anunciada ya por Noboa. Todavía no ha pasado un punto de no retorno, pero es una herramienta muy compleja y difícil en el momento actual, además un tanto desgastada en el mundo. Esto de consultar al soberano no siempre lleva las mejores decisiones. Usted que ha estudiado allá en el Reino Unido lo conoce perfectamente con el Brexit. Exacto. No, son soluciones autoritarias que desmontan arreglos institucionales cuando realmente, para que las instituciones sean duraderas, para que las reglas del juego sean respetados por todos, hay que ponerse de acuerdo primero con los jugadores. Entonces, eso es algo que espero que digamos, el nuevo presidente tenga la claridad de ver, de que no podemos seguir en este rumbo de consultarle, porque las personas cuando van a una consulta, cuando las consultas populares son de arriba para abajo, porque en Suiza, por ejemplo, las consultas populares son populares, de abajo para arriba, pero aquí son un mecanismo que utiliza el presidente de turno para legitimizar las decisiones que quiere adoptar. Entonces, tienen un componente autoritario muy fuerte y pasan factura a lo largo de los años. Además, aunque no es lo más relevante, pero serán $100 millones más en este gran hueco financiero que ya tiene Ecuador. Le agradecemos mucho, Selene, por habernos atendido y habernos compartido tan interesantes conceptos en esta mañana. Nada, un gusto ha sido mío y las preguntas han sido muy precisas, así que nada, muy bien. Gracias por la invitación. Selene López es politóloga,
investigadora de sistemas electorales y partidos, especializada en la Universidad de Tokio con una maestría en ciencias políticas en la prestigiosa London